La mañanera de Ángel correspondiente al lunes de la semana que hoy comienza, laboralmente hablando. Lunes 29 de marzo del año 2021. Hoy, si bien fue ayer, Domingo de Ramos, pero para todo fin práctico entre nosotros, o coloquialmente dicho, se afirma que hoy comienza la Semana Mayor o la Semana Santa, como suelen millones de mexicanos llamar a la semana que hoy comienza. Otra vez dudé entre comentar sobre el tema que eludí ayer o que debí cambiar ayer domingo, y hoy hago lo mismo. El tema era la religiosidad disminuida en los últimos 20 o 30 años en México por diversas razones que espero que de aquí al miércoles o jueves podamos desahogar ese tema. Mire usted, el presidente no se cansa de decir tonterías. Es increíble, eso hay que reconocérselo, la capacidad que tiene para hablar de cosas que ignora. Esta vez el tema fue el agua. Y dijo una cantidad de cosas que si no fuere porque uno las escucha, otros lo oyen, yo lo escucho para ver las burradas que dice, diría no puede ser. El problema del agua para todos los usos no es un problema privativo de México, es un problema en el mundo. El consumo en diversos usos, agrícola, industrial, comercial, residencial, se ha disparado en los últimos años, no solo por el aumento de la población, por el crecimiento demográfico, sino también por la mejoría en la calidad de vida de miles de millones de habitantes del planeta. Entre mejor sea la calidad de vida, mejores instalaciones sanitarias tiene una vivienda, y en vez de la letrina que se ha usado por siglos, se pasa al excusado o al sanitario con el agua corriente o a la regadera. Es decir, el consumo per cápita, incluso en la parte residencial, ha aumentado. Pero también ha aumentado en algunos países, no mucho, poco, el área irrigada. Pero hay cultivos que han sustituido a otros que demandan mayor cantidad de agua. De tal manera que si analizamos nosotros el uso del agua, encontramos que en México, que prácticamente es la regla en el mundo, la agricultura tradicional de granos, sean estos cereales u oleaginosas, es la actividad que consume o usa prácticamente las 3/4 partes del agua que se dispone anualmente. En México oscila alrededor del 76%. De tal manera que si hay un problema de desperdicio en México, no son las familias, no es la industria, no es el comercio, sino es la agricultura. Y hay actividades dentro de la agricultura que consumen más agua que otras. Por ejemplo, el cultivo de hortalizas son demandantes de más agua que un cultivo como el trigo, por ejemplo. También la alfalfa, un forraje que es un cultivo semiperenne que se utiliza como alimento para el ganado estabulado, es decir, para las vacas que producen leche. Muy bien. El presidente, sin entender las especificidades de cada una de estas áreas, no nomás las actividades agrícolas o agroindustriales, se lanza y dice, hay que consumir o sembrar menos alfalfa y menos esto, porque el esto y el agua que desperdician. Bueno, ¿qué es lo que subyace en estas expresiones del presidente, además de su ignorancia de la agricultura? Porque ignora completamente todo. Está el rechazo y el odio casi visceral que tiene en contra de los agricultores,
que producen para el mercado. Dicho de otra manera, la agricultura comercial. El presidente, en su ignorancia, idolatra o adora y los pone en un pedestal a los campesinos que utilizan un paquete tecnológico que con ligeras variantes el hombre del neandertal ya utilizaba. El presidente no puede ver tractores, no puede ver equipo agrícola, arados, cultivadoras, sembradoras, cosechadoras, combinadas, trilladoras, etc. Tampoco puede ver invernaderos o ambiente controlado para producir hortalizas, donde se utiliza sistemas de riego presurizado, la cinta, etc. Todo eso lo desconoce el presidente. Para él, esa imagen idílica del campesino con una yunta de bueyes, no estoy hablando, cuando digo yunta de bueyes, que no se vaya a malinterpretar, que es el presidente y su actual secretario de Agricultura y Desarrollo Rural, ¿no? Hago esa aclaración porque luego dicen, es que Verdugo dijo. No. Estoy hablando de bueyes, bueyes, bueyes. Muy bien. Eso es el trapiche y acá, y la bestia de carga, o utilizar animales para ciertas actividades agrícolas. El presidente vive 200 o 300 años atrás en materia del uso del agua en la agricultura. ¿Es la solución lo que propone el presidente? Sin duda alguna, no lo es. Porque también se lanzó en contra de la producción de cerveza. La cerveza básicamente es agua. Entonces también se lanzó contra la cerveza, sin tener claro cuál es el volumen que se utiliza en las plantas cerveceras hoy en México. No le interesa la riqueza que se genera, la derrama salarial y utilidades que genera, el papel que juega en las exportaciones del vidrio, del cartón, del transporte, etcétera, etcétera. Eso no le importa al presidente. Su ignorancia, repito, y su odio visceral a aquellas actividades y actividades exitosas y también en contra de quienes las realizan, para él es el blanco. Con esa visión del presidente puede acabar fácilmente con una actividad importantísima en el sector primario, actividad de la cual dependen millones de mexicanos y cientos de miles de empleos formales además. Las personas que trabajan en los empaques en Sinaloa, en Jalisco, en Colima, en Sonora, en Baja California, etc. Pero también de trabajadores formales que desarrollan ciertas actividades en los valles de riego, el Yaqui, el Mayo, Mexicali, el Carrizo, el Fuerte, Culiacán, etcétera, etcétera. Tampoco le interesa a él, no lo sabe. En esas condiciones, pues, todo dicho del presidente en este tipo de actividades o de temas es expresión de su completa y profunda ignorancia. Pero esa profunda ignorancia y las tonterías que dice se ven empatadas con la cobardía de los productores que ven amenazada su actividad. ¿Cómo es posible que a estas alturas no haya habido una declaración firme de las asociaciones de agricultores en los diversos distritos de riego, de organismos integrados u organizaciones que forman parte del Consejo Nacional Agropecuario? Callan. ¿Por qué? ¿Cobardía? ¿Temor a que les den un pisotón en la larga cola que quizá algunos tengan? Sea cual fuere la razón, las tonterías del presidente quedan casi como verdades axiomáticas. Y eso es muy peligroso para el futuro de este país. El presidente es tan ignorante cuando habla del agua y que dice hay que cambiar de cultivos. Seguramente nadie le ha dicho lo que ha logrado Israel en el desierto. Nadie se lo ha explicado. Y como jamás viajó al exterior, a otros países antes de ser presidente, pues tampoco lo conoce. Esa ignorancia, pues, es la gran amenaza para el futuro de este país en boca de este ignorante e incapaz presidente que padecemos.
El presidente, pues, basado él en la ignorancia que lo caracteriza, suelta consignas sin ton ni son, sin darse cuenta de las tonterías que afirma. Pero los cobardes que están a su alrededor no se atreven a corregirlo. Y ese quizás sea también uno de los grandes peligros en este país. El agua, pues, es un tema que hay que tratarlo con sumo cuidado. Y lo curioso es que las personas que hablan de ese tema son personas que ni siquiera conocen un campo de golf. Hablan del agua en el campo sin saber las especificidades de la agricultura mexicana, tanto la de buen temporal como la de riego, y de riego altamente tecnificado. No tienen idea los miles de millones de dólares que entran al país en forma de divisas por las exportaciones de berries, tomates, chiles jalapeños, pimientos, sandías, melones, etc. No lo saben. Sin embargo, hablan y condenan una actividad de la cual todo lo ignoran. Y en ese sentido el presidente es el ejemplo más acabado de esa ignorancia. Y no se han metido a la actividad agroindustrial de la carne de cerdo, del huevo para plato, del pollo de engorda, etc., porque si no va a ser otra tragedia. La verdad es que los partidos políticos y las organizaciones de productores han callado cobarde y abyectamente ante las babosadas del presidente. Y eso, otra vez, lo digo, es un gran peligro para el sector primario de este país. ¿Qué hacer ante eso? Simplemente difundir la realidad de esas actividades para que la persona que oye al presidente, porque las más de las veces no lo escuchan, se dé cuenta de las tonterías que afirma el presidente y el peligro en que coloca al país y su futuro. Por lo pronto le agradezco a usted su presencia en este espacio y lo espero mañana, donde vamos a hablar de un libro recién publicado que ya lo mencioné de pasada, un gran libro que, aprovechando esta Semana Mayor, muchos mexicanos deberíamos leer. Es El regreso a la jaula, del gran sociólogo mexicano y un gran analista político y conocedor del sistema político mexicano, el doctor Roger Bartra. De eso hablaremos mañana martes. Gracias, aquí lo espero.